Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Cuenta y Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Michelle Carreño en el segmento Gobierno Bíblico. Ella tiene pues un invitado especial para el día de hoy. Si es que Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, Jorge, y buenos días, buenas tardes y buenas noches para aquellos que estarán viendo la grabación de este programa. Y bueno, sí, estamos aquí de nuevo, un miércoles más, hablando del gobierno civil bíblico. Y no solamente del gobierno para una nación, sino igualmente para la familia y cada individuo. Es por ello que hoy estamos con este tema tan interesante que yo sé que atraerá muchas vistas, y eso son las criptomonedas en el conflicto actual, el conflicto mundial que hemos visto que está una y otra vez por redes sociales, por noticieros y por todas partes. Y bueno, para ello tenemos a un invitado muy especial. Él es Daniel Paredes, es un santanderiano que es voluntario en Jucum, Medellín, y actualmente es inversionista en criptomonedas. Así que Dani, bienvenido, preséntate. Hola Michelle, muchas gracias por permitirme el espacio de compartir. Bueno, como le dijo Michelle, mi nombre es Daniel Paredes. Yo hago parte de Juventud con una Misión desde el 2017. He estado trabajando en Jucum, Medellín, en área de discipulado, y desde hace más de un año estoy estudiando, aprendiendo e invirtiendo también en todo este ecosistema y tecnología blockchain y criptomonedas. Entonces, en verdad es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Dani, y yo creo que todo el mundo al ver el título de este programa y también a escucharnos, pues la primera pregunta que va a surgir es ¿qué son las criptomonedas? ¿Y qué es esto de la blockchain que mencionaste? Ok, bueno, la blockchain es una tecnología que yo considero, pues como Daniel considero que es lo último en desarrollo en cuanto a la programación y en cuanto al dinero. Entonces esto surge hace 13 años a través de una persona o un grupo de personas, no lo sabemos porque es alguien anónimo que usó un seudónimo que es Satoshi Nakamoto. Hay muchas especulaciones acerca de quién es él, pero sabemos que es anónimo. Esta persona crea un sistema que es la blockchain, que es una programación en la cual no se ha alterado y la cual es una tecnología que sirve para manejar el dinero. Entonces vemos a Bitcoin, que nace desde ese momento como dinero virtual, como un activo virtual que empieza a agarrar fuerza con los años, que empieza a tener un valor con los años, que promete la libertad de tú transaccionar tu dinero con personas sin ningún intermediario, persona a persona, que promete ser lo más seguro hasta el momento para tú guardar tu dinero. Y eso es lo que ha venido surgiendo, ¿sí? Se ve como el oro 2.0 y se ve como la mejora del dólar. Tiene las mejores características del dinero y también las mejores características del oro. Es por esto que se conoce así, como el oro 2.0. Ok, Dani, suena muy interesante y bueno, más adelante hablaremos un poco más acerca del tema. Sin embargo, continuamos con el segundo concepto dentro de nuestro tema y es el conflicto actual. Y bueno, creo que para ninguno es un misterio lo que está pasando, ya incluso nuestro presidente se pronunció al respecto de la situación entre Rusia y Ucrania. Y mucho se habla acerca de los detonantes de esta guerra, se habla acerca de, bueno, las los intereses de Rusia, pero también se habla acerca de cómo la OTAN se ha esparcido por toda Europa, casi llegando hasta Rusia. Pero bueno, más allá de estos detonantes que son geopolíticos, detonantes que son de economía clásica, detonantes que son por territorios, pues surge un nuevo detonante que en estos días está teniendo mucha pronunciación. Y bueno, por ahí la por las noticias vi que Rusia podría emplear las criptomonedas para evitar sanciones internacionales, que son las sanciones que le están aplicando actualmente a Rusia. Sin embargo, pues nos gustaría saber un poco más de esto. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué es un detonante interesante? ¿Y por qué debería interesarnos estos detonantes?
Ok, bien. Si yo les hablo acerca de economía mundial, tengo que hablar sí o sí acerca del dólar. Tengo que hablar de la historia del dólar, la historia de Estados Unidos, que es la moneda que ejerce o que se utiliza para el comercio internacional. Entonces es muy importante entender una postura desde una cosmovisión no centrada solamente en este lado del mundo, sino en toda la historia completa, ¿sí? Desde que Estados Unidos se forma como una nación fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, desde que Estados Unidos tiene esta reserva de oro, ¿sí? Saca los dólares y todo el comercio del mundo se conecta con el dólar, ¿sí? Entonces, si tú quieres comerciar algo, comprar acciones o algún valor, tienes que hacerlo y lo haces a través del dólar. Esa es la fuerza del dólar americano. Hay cosas en la historia que nos hacen especular y nos hacen entender que en verdad la fuerza de Estados Unidos viene así. Pero vamos al contexto más actual. Vemos algo y es que por pandemia y por muchas otras cosas, la economía de Estados Unidos ha venido presentando síntomas, pequeños síntomas que nos muestran que estamos a punto de vivir tal vez otra explosión de una burbuja, una recesión como en el 2008, como en el 93. Y lo que yo les voy a compartir es cómo canalizar toda la información que se mueve en medio de inversionistas, de mesas de de las cuales yo hago parte, de las cuales en Wall Street, y es lo que les voy a compartir, es la visión que manejan los inversionistas como tal. Entonces, vemos que hay síntomas de una recesión, vemos que la economía en Estados Unidos está apuntando a algo así. ¿Y qué pasa? El director de la Fed, Jerome Powell, en Estados Unidos, desde noviembre del año pasado, está corriendo fechas y fechas para decir qué va a pasar con la deuda extravagantemente grande que tiene Estados Unidos. Él ha estado corriendo el techo de la deuda y corriendo el techo de la deuda, y vemos que incluso sube tasas de interés para que las personas puedan seguir invirtiendo en los bonos, para que la economía pueda, o como él la presenta, la economía de Estados Unidos está súper bien, es como se presenta, pero tenemos un detalle, estamos ante la inflación más grande en los últimos 40 años de Estados Unidos. Los números que se revelaron hace unas semanas fue del 7 algo por ciento en Estados Unidos. Números oficiales están grandísimos, una inflación así es muy grande, y aún así, si tú escuchas al pueblo, dicen que la inflación está por encima del 20%, en los alimentos, en la canasta básica está por encima del 20%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos está diciendo, no, estamos bien, pero en realidad no es lo que se está reflejando. Y vemos incluso cómo es Estados Unidos quien empieza de pronto a echar, por decirlo de alguna manera, a sacar muy fuerte a la luz lo que está pasando en Rusia y Ucrania, que es algo que viene pasando hace años. El contexto geopolítico está pasando hace años. El conflicto geocultural está pasando hace años, en verdad. Pero ¿por qué en este momento es que explota? Justo cuando Jerome Powell, el director de la Fed, anuncia o debe anunciar ahorita en marzo qué van a resolver como Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la economía? Que vemos que tiene una deuda muy grande y que no han dado pie de cómo lo van a resolver, ¿sí? Sino que vemos que la inflación es más y más y más y más y más y nos está comiendo vivos a todos porque el dólar tiene que ver con el comercio mundial. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que estalla un conflicto, una invasión o rumores de guerra, el petróleo sube su valor, el oro sube su valor. Quien tiene la fuerza del petróleo es el dólar, porque los barriles de petróleo se compran con dólares americanos. Entonces, esto le ha dado nuevamente muchísima fuerza al dólar. Todo lo que venía surgiendo por inflación y por comentarios y rumores se cancela porque toma mucha fuerza. Entonces, vemos que hay un interés y vemos que hay un beneficio para Estados Unidos, para este lado del mundo, a nivel económico global, sin mencionar aún las criptomonedas. Y vemos que también incluso el oro empieza a subir su valor. Cuando hay guerras, rumores de guerras, esto siempre pasa, siempre ha pasado en la historia y es un beneficio para Estados Unidos y más en este momento específico en el que tenían que salir a declarar qué iban a hacer con la economía nacional a punto de, según los expertos economistas mundiales, a punto de ver de pronto una explosión de una burbuja, a punto de ver una recesión más. Entonces, esto resuelve de una vez eso. Eso para entender un contexto, un panorama no todo lo como lo pintan en las noticias. De uno mismo 40 años y él ha trabajado para las firmas más grandes de Wall Street y él nos ha revelado
los números que pagan estas firmas en comunicaciones. ¿Cuánto pagan esas firmas por publicar una noticia? Y cómo están conectados con los medios de comunicación. Lo que nosotros vemos y tenemos acceso es 100% manipulado. Y nosotros como inversionistas usamos y sabemos esa información para comprar o vender y tener ganancias. ¿Sí? Es como funciona. Pero entendemos que es un mercado manipulado y manipulado en su mayoría por este lado del mundo, por Wall Street, por intereses de Estados Unidos. Entonces, eso es especulación, porque nosotros nos movemos bajo especulación. Conocemos la historia y decimos, ok, se está viendo beneficiado, ¿qué puede pasar? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con criptomonedas? Resulta que a pesar de que ya se ha dado antes, a pesar de que ya existía el conflicto geopolítico, el conflicto geocultural también, con lo que dicen es que hay personas en Ucrania que se sienten como rusos, quieren ser rusos, es un conflicto geocultural, es que está el gas, conflicto geopolítico, sí, esas son cosas que ya hacen parte de la forma y estilo de vida de ellos desde hace años. Eso no fue de repente, esto lleva años. Lo Y desde interesante es que 2014 también con la adhesión de Crimea a Rusia. Oh, sí, exacto. Entonces, no es algo nuevo. Partamos de que no es algo nuevo, pero entendamos que justo el 17 de febrero hay una noticia interesante y es que Ucrania decide aceptar la moneda, la criptomoneda Bitcoin y el ecosistema de criptomonedas como rumbo legal en el país. O sea, todos pueden operarlo legalmente y el país puede operarlo legalmente y puede empezar a tener reservas en Bitcoin, que sin profundizarles mucho, entendemos que el Bitcoin puede ser visto como una moneda de intercambio y como un almacén de reserva de valor, que aún está empezando, sí es real, solo tiene 3 años de existir. Es un niño, es un adolescente, hay volatilidad, se va a caer, se va a tropezar, porque es un mercado que lleva solo 13 años. Su capitalización no es muy grande, apenas alcanzamos el trillón de dólares. Aún así, estamos por debajo de 2 puestos a un puesto de la plata a nivel de capitalización mundial, como Bitcoin. Entonces, me enfoco. Justo Ucrania acepta las criptomonedas y estalla todo esto. Todo el conflicto, la invasión, todos los temas que ya están dando, estallan. Entonces, ¿cuál es la parte que tiene que ver? Ahora pasó algo muy interesante. Salen organizaciones como la OTAN, Estados Unidos, imponen las sanciones que normalmente han impuesto y que le han impuesto más de una vez a Rusia, las cuales ya sabe manejar, pero Rusia, aún antes de hacerlo, él sabía que iba a pasar. Entonces vemos cómo incluso Rusia puede tomar el sistema y la tecnología blockchain para evadir esas sanciones. China, en esta historia tenemos que involucrar a China porque China es la potencia económica más grande del mundo en este momento, aunque sigamos creyendo que es Estados Unidos por todo lo que conocemos de este lado del mundo. Y vemos que está Rusia como potencia militar grande en el mundo y China como potencia económica. Hace poco pasó algo curioso con China. China, para los Juegos Olímpicos, cerró todo el comercio por una semana, las exportaciones. Eso afecta mucho a Estados Unidos porque Estados Unidos depende demasiado de China, de todas las exportaciones que recibe de China. Entonces, y eso nos afecta a todos. Pero Estados Unidos no le puede imponer sanciones a China porque se queda sin comercio. Entonces, ¿qué pasa? Justo ayer, si no estoy mal, hoy, China y Rusia acaban de firmar un contrato en el que van a construir un oleoducto en el que Rusia le va a proveer gas a China pasando por ciertas zonas. ¿Qué está pasando? A nivel económico, ¿cómo lo vemos? China está diciendo, Rusia sigue siendo mi aliado y va a ser mi aliado. Entonces Estados Unidos no puede hacer mucho porque no puede meterse en contra de China, no pueden tener un conflicto de intereses porque tanto China como Estados Unidos, los dos van a quedar en ceros. O sea, no hay forma de, porque ya son muy dependientes económicamente hablando. Entonces, ¿qué puede pasar? Vemos que China ya adoptó el yuan digital chino. China ha sido el lugar en el que por más tiempo las criptomonedas estuvieron, o Bitcoin estuvo utilizando como zona de minería. ¿Por qué Bitcoin funciona a través de un sistema de minería, que es un programa de software de Bitcoin a la blockchain, que resuelve algoritmos matemáticos, que hace que se completen ciertos bloques y que lo conocemos como cadena de bloques, y esto ayuda a la descentralización del Bitcoin, a que todo funcione. Entonces, por las condiciones que tienen, las condiciones eléctricas y la economía, China fue por muchos años el jefe en minería de Bitcoin, hasta el año pasado que lo prohíben y que sacan todos los mineros porque no les conviene.
¿Por qué no les conviene? Porque cuando entendemos el sistema de criptomonedas, entendemos que Bitcoin, como la moneda más grande, fundamental en todo este ecosistema, es descentralizada. No le puede pertenecer a ningún estado, no le puede pertenecer a ninguna empresa, no le puede pertenecer a nadie. Nos pertenece a todos los que estamos conectados a la red. Y todos los que estamos conectados a la red la sostenemos. Es tan fuerte, que aunque se caiga la mitad del mundo, va a seguir funcionando. Entonces, esa es la parte que a los gobiernos y que a China específicamente no le agrada, porque China es un gobierno muy centralizado, que no quiere que sus habitantes tengan ciertas libertades, porque sabe que no les conviene. Entonces, vemos que China ya adoptó ese sistema, vemos que justo en 3 días, miren lo que le pasó. Ucrania acepta criptomonedas. El aliado de Rusia, China, ya tiene criptomonedas y tiene reservas en Bitcoin, reservas de valor en Bitcoin. Y sale el director del banco, de una reserva de un banco principal en Rusia, a decir, nosotros nunca vamos a aceptar criptomonedas. Esto hace que su valor del Bitcoin empiece a bajar. Y 3 días después sale el presidente Vladimir Putin a decir que los van a aceptar. Y no solamente que las van a aceptar, que las van a aceptar de una vez como moneda de intercambio legal, cosa que no lo habíamos visto ni siquiera en El Salvador. Es una ley diferente que da mucha más libertad a operar en criptomonedas. Y no solamente eso, sino que las acepta con todo, o sea, las abraza con todo, abraza a los mineros, todo de una vez. Entonces, es bien interesante que la parte de las criptomonedas no se escucha mucho porque no somos muchos los que entendemos cómo funciona. De hecho, en el mundo somos menos del 5% de la población mundial quienes operamos y entendemos cómo funcionan las criptomonedas. Somos menos del 5% y aún así estamos de puesto número 7 en capitalización mundial y aún así países como China, Rusia, Ucrania, India y aún Estados Unidos tienen bitcoins bajo su poder, bajo su control y están acumulando bitcoin. La gente dijo, uy, Bitcoin se fue y cayó un montón por la guerra. Lo que no han visto es que Bitcoin desde hace 2 días o un día ha subido un 30%. 30% significa que hubo mucho dinero y que hubo alguien con mucho dinero, países o instituciones que estuvieron comprando y acumulando Bitcoins como reserva de valor. Entonces, yo siempre me pregunto esto y a quienes les comparto les digo, bueno, tal vez tú no sepas mucho de economía, porque es real, tal vez no vamos a saber mucho acerca de la tecnología blockchain, de sus beneficios, de cómo funciona, porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar y no estamos acostumbrados a eso en Latinoamérica, no estamos acostumbrados a manejar el dinero así. Nos parece como muy ilusorio, pero ok, tal vez tú no sepas mucho, pero te aseguro que la persona encargada del dinero en Estados Unidos sabe demasiado, en China sabe demasiado, en Rusia sabe demasiado, en Ucrania sabe demasiado. Y si ellos están comprando y acumulando bitcoins en un momento en el que hay rumor de guerra, en el que masifican toda la catástrofe a en verdad lo que ha pasado, que según lo veo, pues a nivel geopolítico no me voy a meter mucho, pero es una invasión muy controlada. Los misiles de Rusia han sido muy exactos, muy precisos, no han destruido ni siquiera 1 milímetro de tubo de gas, ni siquiera es un poquitico de alguna empresa. Solamente están gastando las armas de defensa de Ucrania. Es algo muy controlado, es algo muy planeado. Entonces, si esa gente lo sabe, entiende el valor, está acumulando oro, es real, pero también están acumulando Bitcoin. Nosotros aquí de esta parte del mundo, ¿por qué no dedicar a aprender y a conocer más de cuál es el valor que ellos le están viendo a esta tecnología y por qué la están adoptando? ¿Sí? Sí, Dani, bueno, como tú mencionabas, el Bitcoin y en general las criptomonedas es algo que hasta ahora está surgiendo, por eso hay tanto desconocimiento, pero también por eso hay tanto potencial. Y creo que eso es algo que como tú compartías, lo está viendo tanto Rusia como China, como Estados Unidos, como todos los países están dirigiéndose hacia ello. Y por eso es que surge una pregunta, y realmente en un futuro, ¿tú qué ves en las criptomonedas? ¿Qué pasará si actualmente hemos visto todo este conflicto que se ha creado, bueno, por diversos motivos, pero más allá de eso, por las criptomonedas, qué pasará en un futuro con la economía? ¿Y por qué debería interesarnos más las criptomonedas si estamos desde este lado del mundo? Ok, la proyección a futuro. La proyección a futuro que nosotros tenemos la basamos en el poder de descentralización de Bitcoin y cómo ya los bancos no van a poder controlarlo porque lo han venido intentando hacer y no han podido. Pero hay noticias muy buenas. Incluso el año pasado, en marzo, tuvimos que el primer banco de New York empezó a guardar activos para
las personas, sus clientes en Bitcoin. Eso fue el año pasado. En Estados Unidos, el banco más antiguo de New York empezó a hacerlo, a custodiarlo. Y cuando tú entiendes un poco de cómo se mueven los bancos y cómo se mueve la economía detrás del telón, te das cuenta que en realidad ellos lo hacen no porque quieran, sino porque sus clientes, o sea, las personas que tienen dinero desde generación y generación y riqueza en Estados Unidos, porque es el primer banco de Estados Unidos de New York, el más antiguo. Estamos hablando de familias muy importantes como Rockefeller y como otros bien interesantes, casi que le obligan al banco a que custodie Bitcoin y criptomonedas por ellos. Entonces vemos que el sistema bancario, si los grandes ya se están uniendo, vemos a un JP Morgan entrando en un metaverso, por ejemplo, utilizando tecnología blockchain. ¿Sí? Estos son temas que nosotros no tenemos ni idea, pero si los grandes lo están haciendo, ¿qué podemos ver? Nosotros agarramos el siguiente concepto. Bitcoin es el oro, pero mejorado. ¿Por qué? Porque es limitado. Bitcoin es limitado. Solo existen 21 millones de Bitcoins y hasta el momento se han minado 18 millones al mercado. Solo faltan 3 millones por minarse, lo que le da escasez al activo. Si hay escasez, su precio sube, porque va a haber demasiada demanda, pero no hay oferta. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos del valor del Bitcoin? Es descentralizado. No le pertenece a nadie, no pueden matarlo, no pueden acabarlo. Es más, muchos dicen, ay, ¿y si se va el internet en todo el mundo? Si se va el internet en todo el mundo, les digo, y si se va la luz en todo el mundo, que lo primero que va a colapsar son los bancos. Pregunten a la gente en Rusia cómo están haciendo. Los bancos fueron desconectados del SWIFT, ¿sí? Del sistema de comunicaciones bancario internacional. ¿Y qué hizo la gente? Sacó toda su plata, se dio cuenta que todos unieron ni siquiera estaban en el banco, que son solamente ceros y unos en una cuenta bancaria y que no existe en papel realmente. Y no pueden dárselo. ¿Qué pasó? Lo primero que van a quebrar son los bancos, porque también funcionan bajo una base de datos en la Internet. Pero la diferencia de Bitcoin es que es descentralizado. Y si queda un solo computador conectado a la red de Bitcoin, toda la red se va a sostener. Y si pasa en el mundo que toda la energía de repente se va, que eso es algo demasiado catastrófico, que no creo que pase, ¿qué va a pasar? Tenemos computadores minando Bitcoin desde el espacio. Va a seguir sostenida la red de Bitcoin. ¿Y qué va a pasar con los bancos? Lo que ya está pasando en Rusia. Entonces, es bien interesante entender las fundamentales y el valor que tiene Bitcoin como una moneda que es un activo de valor, que es el oro 2.0, que tiene características del oro, que es escaso, que es reconocible, porque su tecnología, la blockchain, permite reconocerlo, es inalterable, no se puede hackear, es lo más seguro en programación que ha creado el ser humano hasta el momento. Entonces, estas características nos hacen ver y decimos, ok, el oro tiene 13 trillones de dólares en capitalización mundial, ¿sí? El oro. Bitcoin con el tiempo va a ser aceptado por los países, por las instituciones, por las personas. Entonces decimos, ok, ahorita hace un par de meses éramos el 1.4%. Ahorita por la guerra no tengo el dato exacto de cuántos somos en adopción, pero podemos rondear por el 2.5 o 2.6% de adopción mundial. Ahora imagínense, si tú lo comparas con la línea de adopción del Internet, estamos más o menos en el año 2000. ¿Sí? Y así como vamos, dentro de 3 años vamos a estar, o dentro de un año, o este mismo año podemos estar en el 2005, en la curva de adopción del Internet, haciéndote entender que las empresas de Internet, como Facebook, Twitter, Google, las acciones valían centavos. En la línea de adopción, si tú le añades todo este valor, si tú analizas estos datos, nos dice que Bitcoin va a tener una capitalización mucho más grande, lo que nos lleva a ponerle un valor a la moneda de Bitcoin este año por los $100,000, $130,000, $200,000. Largo plazo, con la adopción en 15 años o más, o 20 años, o tal vez puede ser menos, porque nadie va a saber qué va a pasar o cómo va a avanzar esto, hasta de $1,000,000 por cada Bitcoin. ¿En base a qué? En base a la adopción que va a tener por parte de las instituciones y de las personas y de los países. Wow, Dani, bueno, de verdad es muy interesante hablar de este tema, que es un tema, bueno, sí, que tiene tantas transversalidades y como tú dices, pues es un tema que está como en adopción por muchos países, que está creciendo, creciendo casi que tan rápido como el Internet, como en todos lados.
bueno, más rápido. Y realmente es, bueno, preocupante también el hecho de que aquí en Colombia, en esa parte del mundo, se escuche tan poquito esto y haya tanta desinformación al respecto, más viendo que pronto será adoptado por muchos países, pues eso es lo que se espera a futuro. Y bueno, también con respecto a eso, creo que sí es importante hablar de cómo como colombianos, como ya fijándose en nosotros, qué podemos hacer para saber un poco más al respecto y cómo podemos informarnos más, viendo que a futuro tiene tanto, futuro valga la redundancia, todo el mercado de criptomonedas. Ok, es entender primero que Bitcoin es el aspecto financiero fuerte de la tecnología de las criptomonedas, que es la blockchain o programación, ¿sí? Y que el uso de la blockchain no se limita al dinero, sino que vamos a ver la adopción en que la blockchain la vamos a usar en nuestra cotidianidad en un futuro. Va a ser parte de todas nuestras aplicaciones, va a ser parte de la forma y va a cambiar la forma de las redes sociales, de relacionamiento. Y lo estamos viendo con auges muy fuertes como los NFTs, como los metaversos, cosas que no entendemos mucho, pero que están tomando demasiada fuerza muy rápido. Entonces, la tecnología blockchain puede ser adoptada incluso por la registraduría. Y con la tecnología blockchain, que se basa en smart contracts, un sistema de programación incorruptible, el factor corruptible del hombre, o sea, que el hombre puede ser corrupto si le pagan, va a contar más votos, menos votos, los muertos van a votar, como sabemos que ha pasado por muchos años. Si esta tecnología se usa para la registraduría, para votaciones, en colegios, en clínicas, va a ser inalterable, uno. Dos, va a ser transparente porque todo lo que está en la blockchain es transparente. Tú y yo podemos verlo. Por ejemplo, han enviado más de casi 20 millones de dólares en criptomonedas en apoyo y donaciones a Ucrania. Y nosotros podemos ver en qué se van a gastar esos 20 millones de dólares porque yo entro en una página que me sigue y que puedo entrar en la blockchain desde mi internet de cualquier parte del mundo y veo esa billetera, esos 20 millones se movieron acá, se gastaron acá, se gastaron acá y se gastaron acá. Es transparente. Por eso es que no les gusta a muchos gobiernos. Por eso es que vamos a seguir viendo noticias de no inviertan en eso, es muy riesgoso. Pero es que más que el dinero, es más que invertir en dinero, es una tecnología que va a ser parte de nuestro día a día. Si las clínicas adoptan los NFT para guardar, por ejemplo, el historial médico de la persona puede llegar a cualquier parte del mundo y solamente con un código que va a tener, todo el historial médico va a estar ahí. Yo puedo conseguir y transferir dinero de cualquier parte del mundo, desde acá sentado, y no voy a tener que esperar días, como lo hace el sistema bancario. Puedo transferir mucho dinero y me van a cobrar las tarifas que se cobran muy grandes por encima de, porque vemos también que hay tarifas que no son justas, ¿sí? Que hay impuestos que no son justos. Y eso también lo resuelve las criptomonedas. Entonces, son muchos beneficios que salen fuera del dinero, no es solamente dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en esta parte del mundo? Es real y entiendo que aquí en Colombia se crean pirámides de todo. Aquí crean pirámides de un jabón, aquí crean pirámides de un chicle. Y nosotros como latinos tenemos una mentalidad de hacernos ricos de la noche a la mañana, lo que nos da esa sugestión de caer muy fácilmente en métodos piramidales en los que nos van a robar. Y hay mucha gente que han robado, y eso es real. Entonces, lo primero es educarse. En Internet usted va a encontrar mucho contenido gratis, va a encontrar libros, va a encontrar clases. ¿Qué es la blockchain? Hay documentales que explican muy bien qué es la blockchain, las criptomonedas. Yo recomiendo muchísimo que empiecen leyendo y buscando eso. Ahora, si usted quiere profundizar más allá, usted quiere empezar a usar y a mover dinero a través de la blockchain, usted quiere empezar a conocer más. De hecho, nosotros empezamos junto con mi hermano, que él está estudiando esto desde el 2018, lleva años estudiando ese sistema, una academia. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar de ignorancia y de el tabú de las criptomonedas, ¿sí? Al pueblo colombiano, al pueblo latino, porque nosotros en Colombia somos un país que mueve bastantes criptomonedas. De hecho, estamos en el top 20 en el mundo de países con mayores usuarios en criptomonedas, porque estamos en Venezuela, que también es un país que tiene demasiada adopción, porque la crisis los llevó a encontrar una alternativa y la encontraron
y los que conozco están súper bien porque conocieron esa tecnología y se aferraron de esa tecnología para salir de la crisis, ¿sí? Entonces es muy interesante conocer esto, pero claro, hace falta mucha educación. Y yo sé y estoy seguro que llegará un momento en el que esto se va a tener que enseñar en los colegios, en las universidades. La tecnología blockchain va a entrar a regir, va a entrar a ser parte de nuestro día a día, de la cotidianidad. Los NFTs, por ejemplo, que son parte de la tecnología blockchain, dentro de la tecnología blockchain usted puede tener algo que es suyo, único, propiedad digital, propiedad privada, que es algo que la Biblia lo defiende. Dios, incluso hablando acá en un programa de gobierno, Dios instituyó el gobierno para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Si tú lo ves de la perspectiva bíblica, las criptomonedas protegen la libertad porque tú eres libre de moverla y tener tu dinero tú, sin que nadie te lo custodie, sin que un banco te lo custodie. Y también protege la propiedad privada porque es algo inhackeable, que es tuyo, te pertenece y lo puedes certificar sin ir al notario y sin que sea hackeable, sin que sea corruptible, sino que funciona de una manera muy exacta y muy perfecta que no ha sido corrompida hasta el momento. Y ese es el futuro que yo veo en la adopción de las criptomonedas y por eso le digo pues a los latinos, al pueblo colombiano, eduquémonos, eduquémonos. Como les decía, nosotros estamos lanzando una academia, estamos sacando solamente 20 cupos en este momento para hacer personalizada la enseñanza, porque entendemos que es muy difícil llegar a entender de un momento a otro todos los conceptos de programación, todos los conceptos del dinero, cómo funciona. Pero les aseguro que van a ser 3 meses de clases que van a cambiar totalmente su estilo de vida y que en futuro, porque yo pienso en construir un futuro, yo pienso mucho también en ese pensamiento judío. De hecho, escuché un maestro en Jukun que ha estudiado todo este aspecto y en realidad ellos piensan en riqueza generacional, ellos piensan en dejar una herencia, ellos piensan en lo que viene más adelante. Nosotros como latinos no, pero cuando tú empiezas a mover y a estudiar el sistema de criptomonedas, tú empiezas a querer ahorrar, a querer estudiar el dinero, a querer construir riqueza para tus siguientes generaciones. Y eso es muy bueno. Y ese es el impacto que tiene tú empezar a estudiar de una manera correcta el ecosistema y la tecnología de las criptomonedas. Entonces, les animo, si igual pueden contactarse conmigo, nosotros pues aún tenemos cupos si alguno está muy interesado y quiere hacerlo. Bueno, y por eso recomendamos a toda nuestra audiencia, si quiere saber más acerca de esto, infórmese realmente y por favor comuníquese también con Daniel Paredes, Natán Paredes, están en redes sociales y pueden saber más acerca de este tema. Y además, creo que como cristianos en general estamos llamados a pensar en nuestras generaciones. En nuestros salmos vemos una y otra vez que no pensamos solamente en el presente, sino que pensamos en los hijos de nuestros hijos. Y es por ello que debemos informarlos, es por ello que debemos educarlos en cómo será el futuro, en qué podemos hacer para que nuestra generación cambie, para que nuestra generación de verdad viva el reino de Dios, no solamente acerca de las finanzas, sino también en todas las áreas. Y bueno, también algo muy interesante de lo que hablaba Daniel es cómo de verdad la blockchain refleja el reino de Dios y el reino de Dios que trae libertad de economía, pero también en otras áreas, la verdad y también defiende realmente la propiedad privada. Y bueno, siguen ahí en el chat, no sé si aparece en la videollamada en YouTube, pero pues ahí está en el chat, está que Daniel aparece como soy Daniel Walls, Paredes en inglés, en Instagram. Y bueno, sí, los invitamos a todos a saber más acerca de este tema. Y bueno, Dani, yo creo que, bueno, el tiempo pasa muy rápido, nos quedan unos minutos. Sin embargo, yo creo que podríamos hablar acerca, pues, de verdad cómo nos afecta lo que está pasando ahorita. Ya hablamos mucho del futuro de las criptomonedas, pero cómo nos afecta ahorita mismo lo que está pasando con las criptomonedas. Cómo como colombianos nos afecta lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Listo, bien. Tenemos varias posturas con respecto al mundo de criptomonedas. Nadie sabe qué va a pasar. En el mundo de las inversiones nadie sabe qué va a pasar, pero especulamos y predecimos por la historia que ya lleva. Entonces vemos que, como te decía, Rusia y China están aliados. China ya maneja criptomonedas y Rusia ya fue bloqueada por los bancos externos, las comunicaciones, está sufriendo el pueblo ruso por esta razón. Eso es fuerte, pero hay intereses que hacen que pase esto, ¿no? Entonces es lamentable, pero ¿qué puede pasar? Llegado el caso de que Rusia decida adoptar las criptomonedas para la guerra, es muy probable que vamos a empezar a ver noticieros publicar Bitcoin como moneda de guerra.
lo cual sería malo porque estamos en una etapa temprana. Como te digo, menos del 5% de la población mundial entendemos qué es esto. Pero la mayoría de la población mundial ve una noticia, ven los periódicos, y los que lo basan en los periódicos es Bitcoin como moneda de guerra. Entonces va a salir tu papá, tu mamá, tu hijo, tu abuela, va a decirte tu tío, van a empezar a decirte, uy, eso es la moneda de la guerra, eso es ilegal, es la moneda de la guerra. Vamos a ver incluso posiblemente a Estados Unidos haciéndole la guerra a las criptomonedas. Ahora, Bitcoin es indestructible, pero las empresas que facilitan el proceso de comprar Bitcoin, de vender Bitcoin, de transferirlo, los exchanges, las entidades que se dedican a hacerlo más fácil, sí pueden ser atacadas. Algunas, en su mayoría, pueden ser atacadas porque son centralizadas, son empresas registradas en un país que puede ser vulnerable. Hay países en los que vemos que eso ya es libre, como por ejemplo en El Salvador. Tú puedes crear una empresa, moverla en Bitcoin, incluso El Salvador te respalda. De hecho, el fin de semana estuve en una conferencia en la que estábamos viendo como comunidad Cripto Medellín cómo vamos a invertir en la Bitcoin City en El Salvador y qué manera vamos a traer la tecnología de Bitcoin aquí a Medellín. Y pude conocer diferentes empresarios chinos que están invirtiendo muy fuerte en Medellín. Es algo muy impresionante, pero lo están haciendo a través de la blockchain, o sea, a través de la web 3.0, que conecta ecosistema blockchain, criptomonedas, Internet de las cosas, inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, es algo que podemos ver. Pero si Rusia utiliza Bitcoin y criptomonedas para evadir las sanciones, vamos a tener una guerra directamente. La verdad, lo más probable. No sabemos qué va a pasar, ¿sí? No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Porque igual también como vemos que Rusia es aliado de China, Estados Unidos no puede hacer nada, sinceramente. No puede meterse, la OTAN tampoco está muy animado de pronto a meterse. Entonces, si no se mete en la guerra, vemos que todo ha marchado tan controlado, tan perfecto, que es una estrategia de guerra perfecta que está haciendo Rusia, que lo más probable es que pueda invadir Ucrania. ¿Sí? Y le conviene a nivel económico y le conviene a nivel geopolítico porque es un territorio en el que él tiene ya varios países cerca con armamento de la OTAN y Estados Unidos con misiles ahí cerquitica. Entonces le conviene incluso tener eso. Y por los impuestos que está pagando por pasar su gas por ahí. Entonces, todo el aspecto geopolítico económico tradicional, ¿no? Lo que podemos ver es eso, es una razón que podemos ver, ¿sí? O la otra es que en verdad, como te decía, no se puede meter a Estados Unidos cuando China y Rusia están aliados. No puede, porque Estados Unidos, si no estoy mal, el año pasado era una cifra de que 80% de lo que recibe Estados Unidos viene de China. Entonces, si Estados Unidos pone sanciones a China, Estados Unidos se queda plop y China se queda plop y toda la economía quedamos plop, todo el mundo. Y no creo que llegue a pasar eso. No creo tampoco que pueda escalar a una guerra más grande porque tenemos demasiada tecnología de la guerra nuclear y no podemos hacerlo. Simplemente no vamos a acabar con la raza humana por hacerlo. Entonces, lo que sí veo es manipulación por los medios de comunicación, veo manipulación con lo que en verdad pueda estar pasando y si hay personas afectadas, pero no lo veo muy catastrófico, ¿sí? Sino que en realidad quienes querían aprovecharlo puede ser Estados Unidos porque subió el petróleo y ya el dólar está fuerte y para ellos está súper bien, ya ellos están beneficiados. Sí, Rusia está beneficiada también porque sube el petróleo, sube el gas, sube de cierta manera, aunque el rublo ruso ha caído un 48%. Entonces eso es un detalle muy importante. Su moneda se devaluó un 48% con esto que están haciendo. Entonces nadie sabe qué va a pasar. Puede que agarren el oro y queden una criptomoneda respaldada en el oro que tienen, lo cual sería algo que también es demasiado fuerte porque se independiza de Estados Unidos y de comerciar todo con dólares. Eso es lo que quiere hacer China y Rusia. En realidad lo que están haciendo y construyendo es la forma de independizarse y quitar el comercio de los dólares. Lo que nos lleva a entender que en un futuro, tal vez no muy lejano, el reinado del dólar va a caer. De este lado del mundo lo entendemos como que Estados Unidos es un amigo, pero cuando estudias la historia te das cuenta de que Estados Unidos ha hecho cosas que en verdad han afectado demasiado a los otros países y que lo que ellos están construyendo casi es la forma de quitarse las consecuencias de tener a Estados Unidos encima oprimiendo. Sí, es muy fuerte entenderlo así, pero si estudias una historia, se va a entender así. Entonces yo creo que es lo que puede pasar. Lo que puede pasar, puede que sea eso, o simplemente puede que pare ahí y el mercado continúe normal y el dólar tiene fuerza ahora.
y todo se normalice. O que simplemente, como pasó el año pasado con China y Hong Kong, lo invadió y listo, se olvidó el tema y nadie se acuerda de eso. Y Estados Unidos no pudo hacer nada. Son cosas que se comunican y que lo que yo te transmito es en base a lo que escucho de inversionistas, de economistas, pero sobre todo son inversionistas, ¿sí? En los grandes fondos, grandes instituciones de Wall Street, esto es lo que se habla, esto es lo que nosotros eh, creemos que puede estar y en base a esto nosotros operamos. Por ejemplo, en el grupo del que yo hago parte, cuando empezó todo esto dijimos, vamos a comprar petróleo. Compramos petróleo por debajo de los $100, ahorita subió un montón por encima de los 100, no me acuerdo qué dólares, 130 o 111, $15. Entonces es una ganancia muy grande para nosotros los que operamos e invertimos en esto, ¿sí? Lo mismo, sabía que había guerra, vendemos Bitcoin y compramos cuando está bajo. Y aprovechamos esto. Nosotros especulamos en el mercado y estas dos posturas que yo te digo es lo que yo puedo especular. Una que lo más probable es que simplemente una vez pase la invasión no va a pasar a mayores, sino que va a quedar como pasó lo de China y Hong Kong, porque Estados Unidos no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ahora tienen la tecnología de las criptomonedas, de la blockchain, y se están despegando del dólar. Y poco a poco estos países de este lado del mundo van a empezar y van a seguir despegándose de la dependencia económica del dólar. Eso es lo que va a pasar sí o sí con el tiempo, el dólar va a seguir cayendo y la gente va a preferir, las naciones van a de pronto preferir comprar con Bitcoin y criptomonedas las acciones, los commodities, sí, el petróleo, por ejemplo. De hecho, hay un rumor en las calles de Wall Street de que Kazajistán está negociando barriles de petróleo con Bitcoin. Y esto es súper importante, porque actualmente quien quiere tener petróleo, el país que quiere tener petróleo tiene que comprar dólares para comprar petróleo, lo que le da fuerza al dólar. Pero si esto llega a pasar realmente, ya no tienen que comprar dólares, sino que van a tener una moneda descentralizada que no le pertenece a nadie para comprar y tener acceso al petróleo, lo cual le quita demasiada fuerza a Estados Unidos. Entonces son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un posible futuro. Y no solamente el aspecto geopolítico que vemos en las noticias, porque les repito, las noticias son muy manipuladas y el aspecto geopolítico lleva años sucediendo. Pero lo que está tomando fuerza ahorita es la tecnología blockchain siendo adoptada por los países, que es real, como te decía, tiene solo 13 años, el Bitcoin es volátil, puede caer 50%, ha caído 90%, pero aún así también es el único activo en el mundo que se ha levantado de una caída del 90%. Es el activo que tiene récord en mayor ganancia, o sea, mayor subida en días, en semanas, en meses y en años. Y es por la tecnología que tiene tan disruptiva, ¿sí? Entonces, es entender que estamos a temprana edad y vamos a ver volatilidad. Y la mejor opción y la que yo recomiendo a mi familia, a todos, es piensen a futuro, piensen en largo plazo. Los latinos no tenemos una mentalidad de largo plazo, pero piensen en largo plazo, piensen en su futuro, véanlo como un almacén de valor a futuro. Sí, Bitcoin en 4 años siempre ha estado subiendo, siempre ha estado subiendo. Por encima de las caídas, cuando tú ves el gráfico del Bitcoin, siempre ha estado en subida desde que se creó. Sí, por las caídas se levantan y siempre se ha levantado más fuerte y tiene un ciclo que lo hace seguir subiendo porque es limitado por la escasez que tiene y por el valor que le da a la gente. Entonces, eso es lo que podría como concluir en cuanto a qué podría pasar, que en últimas no sabemos, pero es bueno estar preparados y estar dentro de este ecosistema antes de que pase. Por ejemplo, yo estaba mucho antes, en últimas me veo beneficiado de lo que podía pasar, ¿sí? Y así, ese va a seguir siendo ese llamado a educarse y a conocer mucho más de esa tecnología. Así es, Dani. Bueno, recordemos, para que voy a poner la publicidad. Recordemos en Daniel 12:3 cuando dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, estamos entendidos en Amén. los tiempos. Miremos más allá y bueno, aquí está esta opción que es la Crypto Wars Academy. Y sí, ese fue el programa del día de hoy. Realmente el tiempo se pasó volando y es un tema del cual se debe hablar mucho, mucho más, así que los invitamos a seguir informándose. Y bueno, Dani, despídete, por favor. Bien, muchas gracias por escuchar, gracias por ser parte, gracias a los que lo van a escuchar después de que esté grabado, porque sé que habrá muchos interesados. Y como lo dice el versículo, de hecho, esa fue la palabra con la que yo empecé a estudiar esto.
Esa fue la palabra que Dios me guió y me condujo a estudiar tecnología. Entonces, es para todos. Estamos a tiempo y los cristianos debemos ser entendidos en los tiempos. Los hijos de Dios debemos hacerlo. Entonces, ese es el ánimo. Gracias por el espacio, Michelle. Gracias a la emisora Busco en Ti, en verdad. Esperamos que tal vez poder seguir profundizando en esos temas y poder seguir bendiciendo más vidas. Ricardo Molina vota en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Vota por el 6, que sí defiende la vida, la propiedad y la familia. Vota por el 6, que sí defiende la propiedad y garantiza la libertad. Bueno, y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias a Jorge también. Y bueno, bendiciones del Altísimo. Bendiciones.